Coming up next. Sinaí Radio presenta. Este es su programa Arránquense, que comienza ahora. Muy buenos días, familia. ¿Dónde está la mejor familia del mundo? La familia de la fe. La mejor familia que puedes estar ahora mismo compartiendo con quién más y dónde. Aquí en SinaíRadio.net, provocando un encuentro con su presencia. Bienvenidos a tu programa Arranque en Fe, y que te saluda tu amigo Joel Banch. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros, compartiendo de 8 a 9 esta horita que yo sé que será de bendición para tu vida. Y hoy tenemos un mensaje muy interesante. Y cuando yo no digo eso, es que es la palabra de Dios. Qué mejor que compartir la palabra de Dios. ¡Wow! Impresionante, de verdad que me llena de mucho gozo estar aquí compartiendo con ustedes. Y a todos los que están ya conectados, por favor dale follow, dale like, dale share. Suscríbete a todos nuestros canales, invita a un amigo, envíaselo por WhatsApp, por donde sea, a tus amistades, a todo aquel que tú sepas que necesita una palabra que restaure su vida, una palabra que te pompee en la mañana, una palabra que te llene, que te motive, que ¡ay, Dios santo! Tú sabes lo que ha hecho la palabra en ti, una palabra que dé testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Que te sientas igual que yo, así de pompeado por compartirla. Estamos trabajando para varias cositas tras bastidores que prontito ya saldrán al aire para seguir, ¿verdad? Expandiendo el evangelio. ¿A cuánto le gustaría poder escuchar la transmisión? Quizás se te quedó parte del mensaje y tú querías escucharlo nuevamente. Sí, lo sé. Yo no transmito por Facebook o YouTube como Amanecer con el Padre, by the way, que es mañana de 6 a 7, Amanecer con el Padre, con mi hermano Samuel Suárez, porque Amanecer con el Padre es mejor. Pero te gustaría como que escuchar de nuevo la palabra para refrescarte lo que dijimos aquí. Pues déjame decirte que estamos trabajando con algo. Ya debe estar arriba la semana que viene, tan pronto el boss Samuel Suárez nos dé luz verde. Y mi hermano Reinaldo dé un check y me diga, se ve bien, hay que cambiaríamos esto, otro, pero ya estamos trabajando algo bien chévere. Así que, para compartir cada uno de los mensajes. Si te lo perdiste en vivo, que no te pierdas el mensaje. Bueno, familia, gracias por estar aquí en sintonía. Si te estás acabando de conectar, estás aquí en Arranca en Fe con Joel Banch de 8 a 9. Gracias por estar aquí. Este es nuestro episodio número 12. Ya llevamos 12 episodios. Episodio número 12. Y hoy, como todos los demás, no se va a quedar atrás. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas y Dios va a hablar a nuestras vidas hoy también. Pero vamos a dar comienzo con una oración. Amantísimo Dios Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Rey, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Padre Santo, donde podamos refugiarlo, donde podamos y Dios, tener un encuentro maravilloso, un encuentro de transformación, un encuentro de cambio. Mi Dios, gracias porque estar en tu presencia, mi Dios, es el lugar más sabroso del mundo. Es el deleite, Jehová, más exagerado que pueda tener una persona. Gracias, mi Dios, porque usted nos permite estar en su presencia accesiblemente, Jehová, de una forma simple, mi Dios, rindiendo nuestro corazón. Rindiendo nuestro corazón, mi Dios, y mira nuestros corazones que hoy están rendidos ante ti, mi Dios, postrados ante ti, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu soberanía, mi Dios, porque tú eres Rey. Tú eres Rey, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que sea usted supliendo la necesidad de cada uno de mis hermanos al otro lado del micrófono. Que sea usted supliendo la necesidad de cada uno de ellos, Jehová, sea espiritual, sea emocional, sea financiera, sea de salud. La que sea, mi Dios, que ellos puedan tener la certeza, Jehová, y la confianza de que usted está obrando. Pedimos, Padre, que nos hables hoy, mi Dios, que podamos verlo, mi Dios, al reflejo, Padre Santo, y al espejo de su palabra, mi Dios. Permite que podamos reflejarnos, Padre mío, vernos e identificarnos, Padre Santo, y aceptar su corrección, mi Dios.
que siempre, siempre es mejor. Gracias, Padre mío, porque según como nos corrige, también nos reconfortas, Padre Santo, nos consuela. Espíritu Santo, llena nuestras vidas en el nombre de Jesús. Jesús, mi amado Jesús. Mi amado Jesús. Mi hermano mayor, Jesús. En el nombre del Todopoderoso, del único, del inigualable, del deseado de las naciones, del caballero Jesús. Amén. Y amén. Y el tema de hoy, a última hora, terminando los detalles de este episodio, me salió en el corazón hacerle una serie de 2 partes. Hoy la primera parte, que le titulé Saulo, de perseguidor a seguidor. Saulo, de perseguidor a seguidor. Y estaremos tocando como subtema, sirviendo de la forma incorrecta. La segunda parte será mañana, y no te voy a dar el título para que te conectes. Segunda parte mañana, terminaremos esta serie de 2 partes. Estaremos hablando obviamente de Saulo, pero es un personaje tan importante, diría yo, tan complejo, que amerita 2 partes. Solamente hoy voy a estar tocando una parte pequeña de su vida, pero mañana vamos a culminarla, ¿ok? Y busquemos en Hechos capítulo 9 y comenzamos con el versículo 4. Hechos 9, versículo 4, y dice así: Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Impresionante la forma como Jesús se acerca o llama la atención de Saulo. Pero familia, te hago una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que estás haciendo el bien, pero que al final totalmente es lo contrario? Eso mismo sintió el zar ruso Alexander II en la venta de Alaska a Estados Unidos. La locura de Seward, así le llamaron en su día a la compra de Alaska por parte de Estados Unidos. Pues la misma estuvo promovida por el secretario de Estado William H. Seward. En 1867 parecía una auténtica locura comprar por $7.2 millones aquel inmenso trozo de tierra helado, desolado y aparentemente inútil. Así veían Alaska. Pero el tiempo ha demostrado que el error no fue de Seward por comprarlo, sino del zar ruso Alexander II por venderlo. Alaska era mucho más de lo que parecía. 2 décadas después de su compra, Estados Unidos encontró depósitos de oro a lo largo del río Klondike, cosa que provocó una ola de inmigración masiva. Por si fuera poco, a mediados del siglo XX se descubrieron enormes yacimientos petrolíferos. Por eso, en la actualidad, el estado entero podría valorarse en $15,000 millones, unas 150 veces más de lo que Washington pagó por él. Lo que se dice, un negocio redondo. La realidad es, mi hermano, yo estuve buscando, que cuando tú comparas los $7.2 millones del 1868 por la inflación de hoy día, solamente por la inflación, el costo son $15 billones. Un poquito más. 15 puntos alguito. O sea que el costo de Alaska, con todos los hallazgos que han encontrado a través del tiempo, como el oro y el petróleo, tiene un precio aún mayor que 15 billones. Aunque en esta historia nos habla del oro que encontraron
también tenía ¿cómo decirte? Aparte del oro que encontraron, también tenía otro valor significativo. Esa era la palabra, significativo. Y era el poder militar que adquirieron. ¿Por qué? Porque era un punto estratégico para Estados Unidos. Se dice que una de las razones por las que el zar vendió Alaska es que le temía a Gran Bretaña. En ese entonces, la gran superpotencia mundial, Gran Bretaña, y la nación que controlaba el oeste de Canadá. O sea que Gran Bretaña controlaba el oeste de Canadá. Y Rusia era una superpotencia mundial. Y Rusia le tenía un poquito de miedo en ese momento. Y Alaska estaba precisamente ahí. Así que ellos tenían miedo de que pudiesen tener esa ganita de expandirse sobre el terreno ruso. Y harían que Alaska fuera una presa atractiva para ellos y querer dominar a Rusia. Así que lo que el zar no sabía era que en 1945, al comenzar la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Alaska se convirtió en un invaluable puesto avanzado militar que ponían las tropas, radares, aviones estadounidenses a la puerta del territorio ruso. Así que, por lo que la venta que pensaban en aquella época, los periódicos y las noticias y los comentaristas, que era una locura del secretario William Seward, resultó vista con los lentes de ahora en un mundo más moderno, que quizás fue un error comercial para muchos, pero fue estratégico para Estados Unidos sin darse cuenta. Así que en el caso de Estados Unidos pensaron que estaban tomando una decisión buena pero errónea, y dijeron que era errónea y salió buena, y en el caso del zar pensaba que estaba tomando la mejor decisión y fue todo lo contrario. ¿Te has sentido así? Que estás haciendo el bien, pero al final totalmente contrario. Pues te quiero hablar de Saulo, al que mejor conocemos como el apóstol Pablo, que lo conocemos como la figura central del cristianismo primitivo. Saulo originalmente era un fariseo y era perseguidor de los primeros seguidores de Jesús. ¿Ok? Así, era perseguidor de los seguidores de Jesús. De los primeros, de los primeritos, de los pioneros. Pero Saulo estaba pensando que lo estaba haciendo bien. Acuérdate de Saulo, hoy tengo la lengua trabada, ¿qué me pasa? Acuérdese que Saulo era fariseo. Era parte del Sanedrín, siempre se me... Señor, reprendo mi lengua, quíteme este trabalengua que tengo en el nombre de Jesús, amén. Oh my God. Era parte del Sanedrín. Era el cuerpo de Judá. Estuvimos hablando ayer un poco del Sanedrín, que era el cuerpo judicial y legislativo supremo del judaísmo de la época. También el Sanedrín, ¿verdad? Podemos conocerlo porque fueron los responsables de la muerte de personas como Jesucristo, mismo Jesucristo, y responsable de la muerte de Esteban, que lo vemos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, donde sí menciona en el capítulo 8 que Saulo estaba presente y consentía el asesinato de Esteban. No dice que él lo promovió, pero sí lo consentía. Saulo, podríamos decir que venía de una familia respetada, de la judía. Recibió educación bajo la tutela de Gamaliel, que Gamaliel era un destacado rabino de su tiempo. Él venía de la ciudad de Tarso, por eso Saulo de Tarso.
la ciudad de Tarso, la cual era una ciudad importante comercialmente hablando y culturalmente hablando. Y esta ciudad estaba en la provincia romana de Cilicia. Pablo aprendió el oficio de la fabricación de tiendas, la cual era una importante oficio para el desarrollo de la ciudad donde venía. En esa época era muy común que los padres transmitieran sus oficios a sus hijos. Así que podemos inferir que Pablo o lo aprendió de su papá o lo aprendió de algún vecino, alguna persona de la comunidad, porque era costumbre, era lo que hacía la ciudad. La ciudad trabajaba con lonas, con tiendas de lonas y de cuero. Así que puede ser que lo aprendió o de su papá o de otros artesanos de la ciudad. La cual Pablo utiliza las lonas y las tiendas, la construcción de tiendas. Déjenme hacer un paréntesis más adelante, porque eso fue lo que él se dedicó mientras estaba activo en el ministerio para sostenerse. Así que le daba suficiente ingreso para sostenerse él personal y sostener su ministerio. Para no tener que causar ningún tipo de carga a la iglesia a la cual él representaba. Este fue Pablo. Pero bien, la historia donde comenzamos se encuentra en Hechos 9. Vemos un Pablo perseguidor de la iglesia, mejor conocida como la iglesia del camino. Lo vemos ahí cuando en el versículo 2. Y dice: mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extracción para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino. Se conocían a la iglesia primitiva como la iglesia del camino. Por eso dice los que pertenecieran al camino. ¿A qué camino? A Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A ese camino, a Cristo, los seguidores de Cristo, los del camino. Ese mensaje bello. Algún día voy a desarrollar algo sobre eso aquí. Y dice que no importa si fueran hombres o mujeres, él se lo iba a llevar arrestados y arrastrados también. Versículo 3 dice que en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, y ahí entraba el versículo donde empezamos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Interesante. ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Él no dice: ¿quién eres, Señor? No. ¿Quién eres? Hay una coma. Señor. Está identificando a la voz que escuchó. Él dice: ¿quién eres? Señor. O sea, ¿eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, versículo 6, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Esta es la escena que muchos dicen que Pablo cayó de un caballo. En la Biblia no menciona, si te fijaste, no menciona que él cayó de un caballo, pero la tradición cristiana y cultural ha representado a menudo este evento con la imagen de Pablo cayendo de un caballo debido a la fuerza del impacto de la luz celestial que recibió. Así que muchos dicen que fue de un caballo. La Biblia no me dice que fue de un caballo. Yo no voy a decir que fue de un caballo. Te caíste del caballo, como hace el refrán, ¿verdad? Te caíste del caballo. Pero sí te voy a decir que la luz fue tan fuerte que lo hizo caer. Lo hizo caer al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo me imagino una voz penetrante
pero con ternura y poder. Autoridad, pero con un tono de tristeza y decepción, pero a la vez llena de amor. Así yo me imagino esa voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una voz, yo imaginándome, ¿verdad? Una voz tan especial. Yo imaginándome que así fue la experiencia que tuvo Pablo. Lo pienso así porque es la única forma que llega a mi corazón al leer el versículo 5. Cuando él pregunta: ¿quién eres, Señor? Tuvo que haber sido una voz tan diferente, tan inconfundible, que aunque quizás él no la haya escuchado anteriormente, podía reconocerla. Porque Pablo era fariseo, estudioso. Él sabía que había un Señor que habla. Él tuvo que haber reconocido la distinción del llamado, pues no era una voz común. Él estaba persiguiendo a muchos cristianos de la época, así que tenía muchos enemigos. Pero podemos pensar que también la luz fue, poniendo la verdad acá, si miramos solamente la luz, podemos pensar que la luz se dio a una reacción a un fuerte golpe que quizás fue dado en la cabeza por alguno de los enemigos que lo seguían, porque tenía que tener muchos enemigos. Más adelante vemos, ¿verdad?, que los judíos lo seguían, pero eso lo vamos a ver ya mañana. Pero uno quizás de ellos le pudo haber dado un golpe en la cabeza fuerte. Y en la contusión del golpe, vio la luz y la confusión, y de momento el desespero, y vio la ceguera por la ceguera, y eso, se quedó ciego por el golpe. Pero no fue así. Tuvo un encuentro con Jesús, porque tuvo una ceguera cuando la luz brillante, que no fue de un golpe, no fue una contusión, fue una luz brillante que relampagueó del cielo, la cual fue tan fuerte que lo hizo caer, y escuchó la voz de aquel que murió por ti, por mí y por Saulo. Saulo seguía a los cristianos de la época por convicciones de que hacía lo correcto. Recuérdate que ante la ley de Moisés, la ley judía, aquellos que seguían a Jesús estaban violentando los estatutos establecidos por Dios, ¿verdad? Solamente a tu Dios servirás. Y ellos veían como que estaban sirviéndole a un Jesús, no a Dios, a un Jesús. Aparte de que no veían a Jesús como el Mesías. Cabe recordar que los fariseos eran fieles seguidores y religiosos, estudiosos de la ley. Para ellos lo más importante era la religión, pero no conocían lo que era la relación. Vivían una religión fácil, ¿ok? Fácil. Siguiendo reglas dogmáticas, encajonadas en doctrinas, que venían de parte de Dios, dadas al pueblo de Israel. Pero el mismo Dios se había dado cuenta de que hacía falta un cambio. El mismo Dios se había dado cuenta que había necesidad de un cambio, ya que la conducta que llevaba Israel, el pueblo judío, por todos esos años, no había cambiado, aún después de haber recibido la ley. Así que hacía falta algo más. Sin embargo, nuestro Pablito, nuestro Saulo, en ese tiempo no entendía el mensaje que Jesús había venido a traer. Un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de inclusión. Y no la inclusión que muchos quieren en estos días, que estamos viendo en las redes sociales, por las noticias, por todos lados. Una inclusión que Dios no ha llamado. Pero la inclusión de nosotros, los gentiles, los que no somos judíos. Una inclusión de nosotros a ser llamados hijos de Dios. Saulo no lo entendía.
Para él la ley era lo más importante y él iba a hacer cumplir la ley no matter what, cueste lo que costara. Como todo un policía de cielo. Servir y proteger. Sí, señor, sí, soy policía. Saludo a todos los policías. Gracias por su servicio. Muy importante. Pero Saulito se creía así, policía, hacer cumplir la justicia, hacer cumplir la ley. Ahora bien, él no contaba con el encuentro de Jesús en el camino a Damasco. Jesús le dice, cuando está en el piso, yo soy a quien tú persigues. Yo soy a quien tú persigues. No sé si de momento, ¿verdad? Yo él añadiendo, esto no lo dice la Biblia, pero yo añadiendo confusión en el pensamiento de Saulo. Como que yo no te estoy siguiendo a ti. Porque Saulo estaba siguiendo lo que para él era la iglesia del camino, a la iglesia primitiva, a la iglesia de la época. Pero Jesús le dice, es a mí a quien me persigue. No tan solo él estaba siguiendo un ideal que quizá era lo que él pensaba. No tan solo porque estaba siguiendo lo que para él era una secta del momento que se había levantado a consecuencia de Cristo. No porque estaban persiguiendo el mensaje de Cristo. Pero me dice a mí en Juan, la Biblia en Juan 17, 21 al 23. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Así que el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me amas, me has amado a mí. Así que podemos deducir que, más claro que esta palabra, que Saulo, al perseguir la iglesia, al perseguir a cada hombre, a cada mujer, estaba siguiendo literalmente a Jesús. Porque Jesús dice en los versículos que acabamos de leer, que Él es uno con nosotros y nosotros uno con Él, como Él es uno con el Padre, y que todos somos uno, Él compartió su gloria con nosotros y que tenemos que tener la perfección de la unidad. O sea que cuando logramos balancear nuestra vida, alma, cuerpo, espíritu, conectadas a la fuente que es el Padre Celestial, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Santa Trinidad, tú y yo nos conectamos, nos volvemos uno. O sea que el que te haga persecución a ti, literalmente están persiguiendo a Jesús. El que te vitupera a ti, están vituperando a Jesús. Tu problema es en verdad el problema de Jesús. Tu situación, tus pruebas son pruebas de Jesús. Porque somos uno con Él. Él está en nosotros. Y nosotros en Él. Como Él está con el Padre y el Padre está con Él. Saulo tenía la intención correcta. Hacer valer la ley. Pero estaba sirviendo de la forma incorrecta. Te quiero repetir eso. Saulo tenía la intención correcta, pero estaba sirviendo de la forma incorrecta. Luego vemos cómo Jesús le da instrucciones: levántate y entra a la ciudad, que ahí se te dará lo que tienes que hacer. Y como muestra de que Saulo no estaba loco, los hombres que viajaban con él oyeron la voz, pero no veían a nadie. No veían a nadie, me dice la palabra.
Así que se quedaron sorprendidos. Saulo abrió los ojos y se dio cuenta que no podía ver. Experiencia que Pablo estaba presenciando, o Saulo en ese momento estaba presenciando, era un reflejo de cómo él había vivido toda su vida. Estaba ciego. Toda su vida había estado ciego. Vemos a un Job que era seguidor de Dios, sacrificaba a Dios, adoraba a Dios, hablaba de Dios, pero no conocía a Dios. No es hasta que tiene ese encuentro real con Dios luego de perderlo todo y haber pasado por todo ese proceso difícil que hasta tocó su salud y su cuerpo, tocó su piel, le dio lepra, se enfermó fuertemente. Todo el mundo la abandonó, su esposa, sus amigos, perdió hijos, perdió todo lo que tenía. Es hasta que no tiene ese choque con Dios que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Moisés también tuvo una experiencia similar. No sé si se acuerdan cuando Dios le envía a poner su mano en el pecho y él saca la mano y la ve llena con lepra. Dios le dice: vuelve a poner tu mano, vuelve a poner su mano. Cuando la saca ya estaba sana. Dios le estaba mostrando la condición de su corazón. Esta ceguera que Saulo estaba experimentando es un reflejo de su condición. Pero papo, ¿sabes una cosa? Saulo no se quedó solamente ciego. Él no se quedó así. Dios le dio instrucciones que fuera en Damasco a casa de un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión, dice la palabra de Dios. Aquí comenzó su transformación de perseguidor a seguidor. Comenzó la remoción de ese prefijo, de esa palabra que cambiaría todo. De perseguidor a seguidor. Papo, ahora es que prepárate, amárrate el cinturón, aguántate bien que nos fuimos. Mientras solo se quedaba ciego, Jesucristo estaba preparando otro escenario llamado Ananías. Versículo 10 me dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor, respondió. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Interesante, está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Cómo lo encontraron? Él estaba orando. Y al estar orando, es lo que te digo, Saulito no estaba el 100% erróneo. Lo que él tenía erróneo era la persecución. Tenía la información correcta, pero la motivación incorrecta. Él tenía la información correcta, pero la motivación incorrecta, porque no tenía una relación. Jesús estuvo preparando la escena 2 de esta historia, mientras Alabí iba preparando la primera escena. La primera escena, camino a Damasco. ¡Pum! Cae a causa del relámpago. Queda ciego. Está en el suelo. Segunda escena, Dios estaba hablando a Ananías, preparándole que iba a encontrarse un hombre llamado Saulo de Tarso, que iba a estar orando. Ya él lo sabía antes que Pablo estuviese ya preparándose para orar. Porque Dios le dice a Saulo: ve a tal lugar, que hay un hombre que yo le he hablado, que se llama Ananías, y él te va a hacer que recuperes la vista. Ananías no estaba en el lugar, así que mientras Dios le estaba hablando a Saulo, ya estaba
estaba preparando a Ananías a la misma vez. Mientras estaba preparando la escena 1 de nuestra historia, ya estaba preparando la escena 2 a la vez de la historia. ¿Sabes qué? Que en nuestra vida, cuando estamos pasando por el proceso, pareciera que Dios no está. Pareciera que Dios está en un estado de MIA, Missing in Action. Pensamos que estamos solos, que Dios ha abandonado el bote. Y en esos momentos sentimos que vamos rumbo a la deriva. Pero me dice a mí el Salmo 121:3, no permitirá, en versión nueva versión internacional, no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te guarda. Pero la versión Reina Valera dice, no dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Acá me dice jamás se dormirá, jamás es un imperativo, jamás es jamás. Nunca, never, jamás se dormirá el que te guarda. Algo Dios está haciendo en backstage. Dios es el productor de la obra. Dios es el productor de nuestras vidas. Él está preparando el próximo escenario mientras estamos viviendo el primero. ¿Sabe qué? En la cocina, cuando nuestras mamás, nuestras esposas, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestros papás, nuestros tíos, quien sea que nos esté cocinando, a las damas, a sus esposos, espero que los esposos ayer hayan cocinado algo rico para sus esposas. Cuando se está cocinando algo que es sabroso, a veces no sabes ni lo que es, pero huele delicioso. Y si no huele todavía, tú sabes que la comida ya viene en camino. ¿Me escuchaste? Si no hueles todavía, tú sabes que la comida ya viene en camino. Papo, entonces, ¿por qué dudamos? Si me dice Mateo 7:11, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Por qué dudamos? Y esto es lo que estamos viendo en estos momentos. Vemos a un Jesús trabajando tras bastidores, preparando el escenario para el gran finale. Aunque Ananías estaba asustado al principio, está de más decir, me dice a mí, el versículo 13, me dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, aterrorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invoquen tu nombre. No. Yo tengo que hacer un poquito mejor. Vamos a ponerlo en la voz que diría Ananías. Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre, Señor. Así tenebroso el Ananías. Pero ¿sabe qué? Aunque Ananías, como te dije, estaba asustado al principio, sabía que lo que estaba haciendo estaba respaldado por Dios. Sabía que que Dios estaba llamando a Saulo. Así que él tendría respaldo de parte de Dios. Dios había escogido a Saulo como instrumento para dar a conocer su nombre. Lo vemos en el versículo 15 cuando dice, ve, insistió Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré, y me río,
porque yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y tú te preguntas cuánto estamos padeciendo. Me río porque a veces nos preguntamos, este sufrimiento que estoy padeciendo. Hay sufrimientos que son necesarios en nuestra vida, porque hay veces que se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Estuvimos hablando sobre eso en estos días. Si miramos hacia atrás, que sea para ver de dónde Dios nos sacó. No para desear volver, sino como recordatorio de quiénes somos y de dónde Dios nos sacó. Versículo 16 dice, y yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y ese padecimiento hablaremos mañana en la parte 2. El versículo 17 vemos a un Ananías que va en obediencia. Y por su obediencia, algo extraordinario sucede. Dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, mira cómo le dijo, hermano Saulo. ¿Cómo lo llamó? Hermano Saulo. ¿Cómo lo llamó? Hermano. Ya era parte de la familia. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno. No tan solo de que recobre la vista que había perdido, sino para que recibiera lo que le hacía falta. Y seas lleno del Espíritu Santo. Te voy a dar unos nuevos ojos, porque los que tenías no te sirven. Y vas a ver a través de mi espíritu. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Y dice que se levantó y fue bautizado. Él pierde la vista, cae al suelo y se levantó para caminar a un lugar que no veía dónde iba. Seguía ciego. Pero aquí vemos cómo se le caen las escamas de los ojos. De aquí donde viene la frase, se te cayeron las escamas de los ojos. Se le cayeron de los ojos como escamas y recobró la vista. Y esta vez se levantó y no fue llevado por los que lo acompañaban. Esta vez fue llevado a los brazos del Espíritu Santo cuando fue bautizado. Y luego comió y recobró fuerzas. Qué interesante. Interesante, porque el nombre Saulo, o Saul en inglés, tiene su origen en el hebreo Sharau, o Charau creo que se pronuncia, que significa pedido, deseado. Por otro lado, el nombre Pablo viene del latín polus, que significa pequeña o de pequeña estatura. Camino a Damasco, Saulo quedó ciego y repito, reflejando la condición de su corazón como les comenté antes. En su corazón, él pensaba que lo que hacía era lo que la comunidad judía pedía. Saulo, pedido o deseado. Él en su corazón hacía lo que él pensaba que la comunidad judía de aquella época pedía. Lo que la comunidad judía de la época deseaba. Y puede que tuviera razón. Porque cuando pidió autorización al sumo sacerdote para perseguir, se la dieron. Su ceguera le hacía sentir que era pedido, deseado. Pero tuvo un encuentro con el deseado de las naciones. Tuvo un encuentro con el verdadero pedido. El que pedimos con todo el corazón.
Un perseguidor era lo que los judíos de la época pedían, pero un seguidor era lo que necesitaban. Jesús sabía muy bien quién era la persona indicada para el trabajo. Aquel que había salido a perseguir a los de Jesús, ahora iba a perseguir a causa de Jesús. Solo tenía que quitarle el prefijo per a su oficio de perseguidor para convertirse de lo deseado, a lo necesitado. De perseguidor a seguidor. Saulo simbolizaba su condición, pero Pablo simboliza su identidad renovada, su cambio de enfoque, pasando de ser un perseguidor de cristianos a convertirse en uno de los principales defensores y líderes. De sentirse ser tan grande como el deseado, a hacerse pequeño de Dios. Aunque la Biblia no me relata cuándo exactamente su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo, alguien omitió el detallito en la Biblia. Lucas, el capítulo 13, versículo 9 de los Hechos, también escrito por Lucas, hace mención diciendo: Saulo, el que también es llamado Pablo. Repito. Hechos 13:9. Saulo, el que también es llamado Pablo. Como Saulo sabía varios idiomas. Sabía arameo, hebreo, griego. Lo debía saber, porque era un hombre estudioso, era un hombre prominente en la época. Y lo sabía y hablaba y se comunicaba fluidamente. Pero como Pablo hablaba el mejor idioma, el idioma de la fe, el idioma de los guerreros, el idioma de los que son más que vencedores. Era necesario que Saulo se quedara ciego para que sus ojos se abrieran realmente y viera lo Pablo que era, y viera lo pequeño que en verdad era. Porque el grande, el maravilloso, el todopoderoso es nuestro Dios. Y quizás no hayas perseguido a tus hermanos cristianos como Saulo lo hizo, pero quizás haya sido un Saulo de tus promesas, de tu ministerio, de tu propósito, de tus sueños. A veces las situaciones nos ponen como ciegos de la verdad y simplemente despotricamos contra todo lo que Dios ha construido para nosotros. Pero es en esos momentos donde llega otro tipo de ceguera a nuestra vida. Una prueba, un proceso, el cual nos va a dejar ciegos. Pero ciegos a nuestros caminos, ciegos a nuestras decisiones, ciegos a nuestros hechos, ciegos a nuestra voluntad. Ahí es donde aparece Jesús y nos hace ver lo que estamos persiguiendo. Lo estamos persiguiendo a Él, porque tus sueños, tus metas, tus planes, propósitos, promesas, ministerio, anhelo y todo, sobre todo la voluntad, tu voluntad es completamente suya. Nada de eso nos pertenece. Le pertenecemos completamente a Él. Esta ceguera o prueba que estás pasando es momentánea. Te cambiará el nombre a Pablo. O sea,
pequeño, su pequeño, su pequeña. Esta pequeña prueba momentánea provocará en ti mayor peso de gloria y va a sacar lo mejor de ti. Y vemos después de que Pablo tiene ese encuentro, vemos a un Saulo que pasó varios días en Damasco. Pasó varios días con los discípulos de Jesús, de la nueva iglesia, de los del camino. Y enseguida, ¡pum! ¡Pa! Se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. No que era, ni que será, que es el Hijo de Dios. ¿Sabe qué? Todos los que lo escucharon, dice el versículo 21, de Hechos 9. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos? Pero ¿sabes qué? Dice el versículo 22. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el Cristo. Él es el Cristo. Cambió el corazón de Pablo completamente. Cambió completamente la visión de Pablo. Era necesario que Saulo se quedara ciego. Nuestras pruebas son necesarias. Nuestras situaciones, nuestros procesos son necesarios. En medio de la prueba, en medio del dolor, no te olvides que no estás solo. Jesús está en el escenario 1, está backstage preparando el escenario 2. Y estos minutos, aunque tú sientes que son días, años, horas, minutos, segundos, microsegundos. Porque a veces nos desesperamos con segundos o minutos, que Dios no nos escucha. Pero este momento que estás pasando, que siente que no te escucha Dios, es simplemente el cierre y el abrir del telón. Cambiándonos de la primera escena a la segunda. O a la tercera. O a la cuarta. O a la última escena. Cualquiera que sea el proceso que estás en la vida, Dios está en control. Jesús está ahí. Mira, yo he sentido que en mi vida, en el momento que más he necesitado, entre comillas, a Dios, porque he sentido que lo he necesitado, pero no lo necesitaba porque Él estaba ahí. Él nunca se me dejó. Él nunca se salió de mi lado. Nunca. Pero sentía solo. Tú sabes que cuando miro hacia atrás, yo digo, wow, Joel, qué tonto. Solo estaba cerrando el telón, cambiando los últimos detalles del segundo acto de la obra llamada vida para levantarlo nuevamente. Y tú sabes qué, como toda obra de teatro, te entregan la pancarta de lo que está sucediendo en la obra. Asimismo nos dio el playlist
de lo que está sucediendo, llamado Biblia. Léela. Es necesario que la leamos para que entendamos en qué acto de nuestra vida nos encontramos. Y no es tan solo leerla, es vivirla. Porque Pablo la sabía, estudioso. Como fariseo, estudioso de los pies de Gamaliel, dice Pablo, lo veremos mañana. Pero como cristiano, seguidor de Cristo, hasta la muerte, literal hasta la muerte. Y Dios nos pide obediencia a nosotros, obediencia a mantenernos firmes. Y nos entra duda. Hermano, no soy mejor que nadie, ni más perfecto que nadie. También me entra duda. Pero te lo digo y te lo hablo para que no caigas en lo mismo que una vez caí en mi vida. Porque hay veces que confiamos cuando vemos, pero cuando no estamos viendo, qué difícil se nos hace. Vamos a orar. Amantísimo Dios Padre Celestial, gracias mi Dios, porque su fidelidad es grande. Gracias, Padre mío, por esta palabra. Gracias, Padre Santo, porque hoy dejaremos de ser perseguidores de nuestros sueños, de nuestras promesas, de nuestros propósitos, Jehová, para ser seguidores de su propósito, su voluntad para nuestra vida. Dejaremos que nuestros sueños sean sus sueños, Jehová, y buscaremos la motivación correcta para seguirle, mi Dios. Gracias, Jehová. Permite que la obediencia se haga parte de nuestro día. Que la obediencia, aunque no entendamos las cosas, Jehová, podamos seguir caminando hacia adelante. Permite que nuestra fe, Jehová, incremente en cantidades exponenciales, Jehová. Te pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús, que si aún quedan escamas en nuestros corazones que nos dan ceguera, sea usted removiéndola, mi Dios. Sea usted removiendo toda ceguera de nuestro corazón, echando fuera toda duda, todo temor. Mi Dios, no estamos solos. No estamos solos. Permite que lo sintamos, Padre, que no estamos solos. Que mi hermano, que mi hermana sienta que no está solo ni sola. Que sepa, Padre mío, que no tenga duda, Padre, de que usted está obrando, de que usted está en medio de la situación, de que usted está en medio de la prueba, que la tormenta es pasajera y pronto llegaremos a puerto seguro. Padre, no importa si nuestra prueba vayan horas con ella, o días, o meses, o años. Que podamos entender, Jehová, que cada proceso, Jehová, que usted nos pone, Padre Santo, es para sacar una mejor versión de nosotros. Padre, dándonos la certeza, la confianza, la fe, la fortaleza. Y sea usted supliendo, Padre mío, cada necesidad de mis hermanos. Mis necesidades, Padre. Porque usted es mi suplidor. Usted es nuestro suplidor. Usted, Padre Santo, es nuestra dependencia. Dependemos 100% de usted. Nuestras emociones dependen de usted. Nuestros sentimientos, Padre. Nuestra voluntad. Nuestro caminar. Seguimos sus pasos, Padre. Seguimos la lámpara, su palabra. Lámparas a mis pies, su palabra, y lumbrera a mi camino. Padre, que nos mantengamos alumbrados. Que nos mantendremos alumbrados, Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, hermanos. Así termina otro Arranca en Fe conmigo, Joel Banch. Los espero mañana con la segunda parte de Saulo. So far, yo creo que se va a llamar el trastornador del mundo. Yo creo que sí. Me gusta mucho esa parte de la Biblia. Y yo creo que se va a llamar así. Saulo, el trastornador del mundo.
Sí, se va a llamar así. Así que los veo mañana. Dios me los bendiga. No los veo. Nos escuchamos mañana. Dios me los bendiga. Pásenla bien. Recuerden, mañana a las 6 de la mañana tu programa Amanecer con el Padre, con mi hermano Samuel Suárez. Gracias por estar en sintonía. Gracias a mi esposa Yesenia, que siempre está en sintonía. Y yo sé que está ahí pegadita, escuchando. Gracias, mi amor, por tu ayuda siempre. Te amo. Gracias a ti, familia. Gracias a mis hermanos que siempre están conectados. Gracias al equipo maravilloso de SinaíRadio.net. Mi hermano Reinaldo. Samuel Suárez, presidente de Sinaí Radio, que está en unas merecidas vacaciones. Y nuestro hermano Pintos. Gracias al equipo de trabajo de Sinaí Radio por hacer de esto posible. Y gracias a ti. Porque sin ti, esto no sucede. Porque esto es para ti y para mí, de parte de nuestro Rey, de nuestro Padre. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Hablamos mañana, no nos vemos. Oh my God. Nos vemos mañana. Hablamos mañana. Chaito. Bye. Bendiciones, que te saluda Joel Banch y te invito a que estés conmigo de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en tu programa Arranca en Fe, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios, estaremos trayendo música y sobre todo pasaremos un rato lleno de la presencia del Señor, buscando siempre hacer su voluntad y que tengamos una mañana súper activa. Familia, te espero de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en tu programa Arranca en Fe, conmigo, con Joel Banch. Te espero. Dímelo, papo. 24/7, palabra de Dios, música que edifica y mucho más. No te despegues de SinaíRadio.net. Un encuentro con su presencia.